Decíamos temprano, las encuestas se están moviendo, pero las encuestas tienen una traducción en la política concreta. No es solamente estar mirando el tablero de quién va ganando, cuántos goles, sino que qué significa esto, ¿no es cierto?, en las distintas candidaturas y en las posturas políticas cuando quedan 4 meses para las elecciones. De eso y más, del rol que está jugando el Partido Republicano, de cómo le está yendo a José Antonio Kast en las encuestas y por lo tanto, ¿no es cierto?, instalado, encombrado en un segundo lugar, según las últimas dos, después de Janet Jara. El fenómeno Jara también, ¿no es cierto?, en esta candidatura. De eso y mucho más queremos conversar con Arturo Esquella, presidente del Partido Republicano, a quien le agradecemos que esté conectado con nosotros aquí con Connie Santamaría. Buenos días, Arturo, ¿cómo le va? Muy buenos días, Claudia. Muy buenos días, Constanza. Un gusto de saludarlos esta mañana. El gusto es nuestro. Muchas gracias por estar con nosotros, Arturo Esquella. Bueno, hay harto tema. Partamos por las últimas encuestas, CADEM en el día de ayer, ¿cierto? Y Criteria también, ambas con diferentes números, pero sitúan a Janet Jara en el primer lugar, por primera vez sale en el primer lugar. Bueno, alguien dirá, es bastante evidente que ahora ya es una candidata de todos los partidos del oficialismo, entonces tiene que reunir toda esa cantidad de votos. Pero José Antonio Kast, que había estado liderando, baja a un segundo lugar en ambas encuestas. ¿Cómo lo leen? ¿Hay preocupación o es parte de la naturaleza del proceso post-primaria? ¿Cómo lo interpreta Arturo Esquella? No, de alguna manera, como tú lo planteabas, bastante predecible, de acuerdo a quienes seguramente nos están escuchando y siguen las encuestas y saben un poco de política. Había una primaria en donde la izquierda se puso de acuerdo, tenían 4 candidatos, llegaron a uno sumaba, digamos, toda su adhesión y evidentemente se logra un potenciamiento de Janet Jara, que es la que gana, que va muy en línea con lo que durante incluso las peores crisis que ha tenido este gobierno ha tenido respaldo el presidente Boric. Entonces, para nada nos sorprende, sino que nos habla de un piso bastante relevante, algo que hemos dicho bien reiteradamente. Esta elección no está ganada, hay que convencer a un número significativo de chilenos que no necesariamente tiene tomada una posición, pero por el otro lado, muy contentos por el crecimiento que ha tenido permanentemente José Antonio Kast. Estoy de acuerdo con Claudia que acá las fotos no ayudan mucho, sino que más bien las tendencias, ver bien hacia dónde van las curvas. Pero Arturo, déjeme preguntarle una cosa, sí, ahí mismo, porque usted dice esta elección no está ganada, pero ayer usted en Mesa Central dijo la suerte está echada. Pero es distinto. Ya, pero en dos puntos distintos. Pero esta elección no está ganada, es una cosa, pero la suerte está echada, es decir, a 4 meses y medio, y usted diciendo, es evidente que quienes van a pasar segunda vuelta es Janet Jara y José Antonio Kast. ¿A eso se refería usted con la suerte está echada? Sí. ¿Se puede decir la suerte está echada a 4 meses y medio de la presidencia? No. Lo que pasa es que obviamente la elección se gana en segunda vuelta y me da la impresión, y acá es en donde uno puede poner el adjetivo que quiera, pero pareciera que dadas las tendencias va a ser Jara por un lado y José Antonio Kast por otro. Nosotros vimos antes de incluso la primaria el resultado, cuando empezó a subir Jara, cuando se vio competitiva y se veía la posibilidad de que le ganara Carolina Toá, que para todos era como la gran ganadora sin siquiera competir, empezó inmediatamente la baja de las otras candidaturas de derecha y un crecimiento sostenido de José Antonio. Uh-huh. Eso es bien decidor. De repente es contraintuitivo, Constanza, porque uno podría decir, mire, está ganando la de más izquierda. Alguien podría esperar que alguien que le hablara más directamente a la gente de centro debiera ganar. Pero se genera algo que es una suerte de efecto espejo. Las personas de derecha que no quieren ver a una continuadora de Gabriel Boric, del Partido Comunista, buscan en el fondo a alguien así de determinado o claro en las posiciones en el otro lado. Yeah. Esto no es de cosecha propia, sino que lo escuché por ahí de algún analista y me hace bastante sentido, para ser franco. Ahí hay un punto. Nosotros, sí, si me permites, Arturo Esquella, presidente del Partido Republicano, conversando en Pauta de Análisis. Arturo, es interesante lo que usted dice, el punto espejo también puede ser polarización. Entonces me pregunto, ¿qué lo hace estar tan seguro que la suerte está echada? ¿Por qué se lo planteo? Porque también hay analistas que dicen que aquí vuelve a ponerse sobre escena ese famoso clivaje élite-pueblo y que Janet Jara podría recoger un voto popular, ¿no es cierto?, más amplio,
pero también José Antonio Kast ha trabajado en ese mundo popular. Pablo Longueira lo ha dicho insistentemente. Entonces, quiero saber dónde cree usted que José Antonio Kast va a disputar con Janet Jara. ¿En qué segmentos están abarcando lo mismo, pero desde alas distintas? Solo para recordar, yo lo que digo, la suerte está echada es en quienes pasan a segunda vuelta, no así Ya. quien gana la segunda vuelta. Bien. Y recogiendo el clivaje que decías de pueblo versus élite, que creo no se va a tomar, la decisión final no se va a tomar en función de eso, sino que es la seguridad pública o quien puede garantizar que se vuelva a crecer en el país. Pero por último, si fuera un tema, que por de pronto lo ha tratado de instalar Janet Jara. No sé si tuvieron la oportunidad de leer creo que Carlos Peña hablaba de ese clivaje, cómo golpearía más a la candidatura de Evelyn Matei, Sí. más que a nosotros. Y algo de sentido me hacía, para ser franco, pero no nos quedamos en eso. Nosotros estamos totalmente convencidos y están en línea con nuestra hoja de ruta de que la gran decisión que van a tomar los chilenos que no tienen todavía la decisión tomada está en quién creen va a poder resolver los problemas de seguridad pública, quién va a poder permitir que Chile vuelva a crecer, quién le da certeza a Chile, quién frena que todas las inversiones se vayan a Brasil, a Perú, a otras partes del mundo, dándole certeza, por supuesto. Me da la impresión de que Janet Jara, defendiendo gente de la primera línea, como la empezamos a conocer hace algunos años atrás, o con todo su aparataje o lógica que le hace guiños al clásico manejo de las políticas públicas que se da en países manejados por personas de corte marxista. La verdad es que no le veo mucho futuro por ese lado. Arturo, pero en ese mismo sentido quiero preguntarle cuál es su análisis del fenómeno, Janet Jara, porque cuando usted dice dónde debiera ser la cancha, y es evidente, porque lo hemos escuchado a usted, a José Antonio Kast ayer en una entrevista, a otros personeros del Partido Republicano, yo ayer tuve al diputado Mesa, y están todos con el mismo discurso, digamos, que esta cancha, esta elección va a ser en la cancha de quién enfrenta mejor los problemas de seguridad, migración y economía. Y eso van a ser los focos. Pero el triunfo de Janet Jara demostró de alguna manera, y todos los analistas lo han dicho, una conexión con otra cosa. O sea, de hecho, no fue tema que fuera del Partido Comunista, sino que es una conexión mucho más emocional, de conexión de que de la gente sentirse representada por una persona que les dice créanme, que los abraza. Estoy diciendo, digamos, no hay en la candidatura de Janet Jara no hubo grandes propuestas pensadas ni en economía, ni en seguridad, ni en migración, sino que hubo otra cosa, y eso fue lo que se impuso. Entonces, ¿cómo van a competir con ese fenómeno que parece ir por otro lado que el de vamos a hacer esto para el crecimiento económico, que parece bastante menos emocional y bastante más pragmático? ¿Cómo van a hacer esa competencia? Porque con esa persona van a tener que competir. Cuando te ponen la situación... Perdón, Constanza. Sí, lo Cuando te escuchamos. ponen en la situación de la gran mayoría de los chilenos que con el presupuesto familiar no alcanzan a llegar al día 30, cuando te ponen en la situación de personas que antes caminaban tranquilas por sus barrios, iban a trabajar y volvían sin tener que organizarse para ir al paradero, o que dejaban a sus hijos salir a jugar a la multicancha, que hoy día la terminaron transformando en estacionamiento para aprovecharla, para que no se instalaran los tipos que venden marihuana u otras cosas más. La verdad es que eso también son emociones, son emociones bien fuertes, porque van jugando o te van moldeando lo que va a ser tu futuro, o el futuro de tus hijos o de tus nietos. Si es que a eso le agregamos, esto quizás es más de elite, las personas en el fondo que han estudiado el tema en otros países podrán darse cuenta de lo que significa que el crimen organizado empieza a tomar las riendas del país. Lo escuché en primera pauta, alcancé a escuchar la última parte de la entrevista que hacía Claudia a la fiscal regional de Tarapacá. Eso es muestra, lo que está pasando, ya van 2 casos en muy poco tiempo, es muestra de que está infinitamente más avanzado el crimen organizado de lo que pensábamos. Entonces, claro, la escena de las emociones que a Janet Jara le sale bien, y yo creo que es genuino, ella es una persona simpática y agradable, se tiene que contrastar contra las otras emociones de aquellos que están participando en una votación para elegir al presidente de Chile.
Además ella optó por hacer un camino de esa línea en donde todo Chile tenía solo a la vista lo que estaban haciendo en las primarias de la izquierda, Ujú. franja incluida. La franja sirve mucho para comunicar emociones, pero a la hora, digamos, de hablar de la inmigración ilegal, que buena parte de los problemas que estamos teniendo en el norte, bueno, en Chile entero, tiene que ver con eso, Arturo. y ella dice que hay que regularizarlo. Mm. Al hablar del terrorismo en el sur, ella no se atreve a ni siquiera a reconocer de que hay terrorismo, y así suma y sigue. Son Arturo. muchos los casos en donde la realidad de los hechos va a terminar por convencer a las personas de que acá se necesita alguien con Mm. carácter que haga lo que hay que hacer en materia de seguridad pública. Arturo Esquella, presidente del Partido Republicano, conversando aquí en Pauta de Análisis. Ya, eso es respecto, ¿no es cierto?, de lo que implica Janet Jara y cómo finalmente mueve el tablero. Pero vamos a las derechas, que también es importante. Venía ayer una interesante columna de Pablo Longueira. Viene hoy una entrevista a La Tercera, María José Hoffman, secretaria general de la UDI, donde yo creo que ponen también en el punto en algo que usted también decía en Mesa Central ayer, la importancia de no solo si es que ganan o no, pero de tener una presencia parlamentaria relevante. Y ustedes van en dos listas y se nota que hay una tensión importante o fisuras, como se dice ahora, entre las distintas derechas. Entonces, ¿no hay acá también un llamado al frente de que la unidad puede ser algo que van a tener que sentarse a conversar de nuevo? ¿El Partido Republicano estaría disponible a repensar la posibilidad de hacer una sola gran lista entre todos, como decía el propio Longueira? ¿O señala María José Hoffman esta mañana? Dice que deberían pensarlo. Sí, que sería una irresponsabilidad que como sector ni siquiera lo evaluaran, dice. Efectivamente, junto a las elecciones presidenciales se elige el Parlamento, la totalidad de la Cámara de Diputados y la mitad del Senado, y para hacer los cambios que hay que hacer en seguridad pública, en generar, digamos, las condiciones para que la economía vuelva a crecer, es clave aprovechar el momento, y el momento nos dice que podríamos tener mayoría en ambas cámaras. Nosotros lamentablemente todavía no tenemos dos listas, que a nuestro juicio, con el nuevo sistema electoral que rige desde el 2016, es el más conveniente. Nosotros le hacemos un llamado muy claro a Chile Vamos que acelere su proceso de conversación con demócratas y amarillos, quienes lamentablemente han dicho que en ningún caso podrían estar en una misma lista con nosotros. Creo que Bópoli también lo ha dicho así, ni con nosotros ni con el partido de Johannes Kaiser. Pero más allá de eso, porque en estricto rigor en las mayorías se van a generar en los lugares en donde se distribuyen más de 5 escaños, es ahí en donde nosotros tenemos una diferencia sustantiva a favor de la izquierda que queremos dar vuelta, y para lograr eso, efectivamente, el mejor mecanismo es tener dos listas. Pero hay que Ya, o sea, usted se cierra, o sea, Arturo, usted cierra la puerta a evaluar una lista única de las derechas, digamos, desde Nacional Libertario hasta Chile Vamos. La carta que le leía a Pablo Longueira hablaba de dos cosas. Uno, que él mismo lo descartaba, que una lista única como wishful thinking nomás, pero la segunda, no solo no me cierro, sino que creo que es fundamental que pasemos a la etapa en donde analicemos una competencia inteligente en las regiones binominales. ¿Qué Es ahí significa una en donde competencia cobra inteligente? ¿Hacer sentido. pactos de omisión, por ejemplo? No necesariamente un pacto de omisión, pero sí puede ser, Constanza, de que se tenga a la vista quiénes son los candidatos mejor rankeados o que tienen, digamos, mayor llegada. Y teniendo a la vista, esto es muy relevante y se tiende a olvidar que hay elecciones presidenciales y cada cual va a estar con su propio paraguas. Habrá que ver en el fondo, dependiendo del lugar, son zonas extremas en general, donde ese candidato presidente tiene mejores fortalezas y el candidato al Senado, por cierto, digamos, refleja en parte lo que sería la adhesión al candidato presidente. Es una manera, digamos, de poder aproximarse a una solución. Hay algunos lugares en donde, por ejemplo, Tarapacá, me da la impresión de que aunque no nos pusiéramos de acuerdo, de todas maneras, uno de los dos escaños va a ser de derecha, sea de la lista nuestra o la de Chile Vamos, pero de todas maneras, uno de los dos escaños va a ser de derecha. Y eso nos dice que tenemos que ponernos de acuerdo en las otras tres, que es Arica, que es Aysén y que es Atacama. O sea, en el fondo va a haber una ese voluntad. ánimo, si en el fondo lo que se quiere es tener, digamos, algo nuevo, la disposición para conversar y llegar a un acuerdo en esas regiones, claro que está, es por Chile, es por mantener la mayoría en el Senado, y yo haría un llamado
tanto a nuestros socios en el pacto que estamos construyendo como a Chile Vamos, que sume cuanto antes a Demócratas y Amarillo y estén también en la misma disposición que nosotros para conversar respecto a esas regiones. Sí, la posibilidad de que Evelyn Matei, bueno, la tenemos en tercera la encuesta, pero dan vueltas muchos rumores, independientemente que la podrían bajar, que no está siendo competitiva. Usted decía ayer algo que me llamó la atención, Arturo, es que ella decía que para ustedes no sería adecuado que ella, o sea, para ustedes es importante para el Partido Republicano que ella mantenga ancla para poder abarcar el centro, pero ¿qué es lo que está mirando? ¿Por qué Evelyn Matei no crece a su juicio? ¿Qué pasa ahí? Es que un día le hablan a la derecha y le tratan de competir a todos los candidatos que están más a la derecha de ella, otro día tratan de conquistar el voto huérfano que dejó en el fondo Carolina Toá. La verdad es que falta un poco de definición. Yo creo que lo van a resolver, esperamos que sea así. Y lo que estoy diciendo, la verdad es que es bastante evidente en política. Nosotros tenemos menos posibilidades de llegar más allá. Algo que a Evelyn Matei, más allá me refiero a la hacia el centro, centro-izquierda. hacia el centro. Claro. A los viudos de Carolina Toá, incluso, por ejemplo. si la democracia cristiana, Constanza, se llega a sumar con todo a la candidatura de Janet Jara, se termina por pulverizar, digamos, desaparece a mi juicio en muy poco tiempo, pero además deja a mucha gente que todavía está ahí por lealtad al partido, le da el pase libre, digamos, para salirse. Y alguien tiene que salir a hablarle, digamos, a esas personas. Si Evelyn Matei dejara su candidatura y todos los candidatos al Parlamento se sumaran a la de José Antonio, que evidentemente hay varios que tienen esa aspiración para no tener que competir con un candidato que marca menos que el que tienen al frente o que el que tiene sus competencias. Yeah. Pero si es que llegara a ocurrir eso, no se genera el complemento perfecto que hemos visto en el pasado. Y el complemento perfecto y con esto termino, es lo que vimos en el plebiscito de salida del primer proceso constitucional, en donde sacamos un 62%, uniéndose toda la oposición a este mal gobierno de Gabriel Boric. Estamos conversando con el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella. Dos temas que me quedaron pendientes a partir del cual va a ser el foco de la campaña, que ya lo estamos viendo, de José Antonio Kast. La forma de enfrentar a Janet Jara con el fantasma del comunismo no será la estrategia. ¿Está descartado eso? Eso solo le habla a ciertos segmentos y le habla de una manera muy determinante. Los que siguen lo que ha pasado en Venezuela, en Cuba, y ocupan ChatGPT para ver cuántas veces negaban que eran comunistas estas personas, bueno, obvio que para ellos es un factor determinante. Pero la gran mayoría de los votos indecisos están más abajo. Gente que tú le dices comunista y la verdad no saben en qué se traduce. Y evidentemente, o sea, el comunismo de Janet Jara no va a ser tema para ustedes, para republicanos. Siempre es un tema, pero en ningún caso va a ser el prioritario. A nosotros nos interesa hablarle a la persona que tiene 30 años, que lleva 4 años trabajando como profesional y se da cuenta, en vista hoy día, que trató, digamos, de dar sus pasos para tener una casa propia y se dio cuenta que es imposible lograr hacer lo que hicieron sus padres en algún momento determinado, y eso se debe a la mala gestión, se debe, digamos, a malas políticas públicas, y todo se acentuaría con una administración de Janet Jara. Clarísimo, pero si Gabriel Boric es sinónimo de falta de oportunidades para esa gente, Janet Jara llega a ser, digamos, incluso en ciertas condiciones, sinónimo de hambre en el futuro. Y eso es lo que la gente tiene que tener a la vista. ¿Cómo sinónimo de hambre? No entendí. Porque cuando tú tomas decisiones en función de cómo las toma una persona que cree que las instituciones hay que intervenirlas, cuando tú crees que para subir los sueldos hay que hacer una expansión monetaria sin tener respaldo, cuando tú sientes que el Banco Central está tomando malas decisiones y lo intervienes directamente, o te empiezas, digamos, a encerrar en el concierto internacional y no logras, digamos, llegar a acuerdos con otros países. En fin, cuando pasan todas esas cosas, la verdad es que la economía no funciona. Cuando tú crees que con el eufemismo de producción estratégica el Estado tiene que tener mayor decisión en ello y no deja a los particulares que hagan andar, digamos, la economía, el sinónimo es hambre. ¿Sí? Esto, acá volvemos a la pregunta anterior. Eso le va a hacer mucho sentido a gente que
que seguramente tiene el conocimiento, la posibilidad de ver lo que ha pasado en el mundo, en la historia de la humanidad, pero para otros va a ser mucho más relevante el Arturo. dejar claro que una Janet Jara va a regularizar a todos los migrantes ilegales, porque lo ha dicho, o que no va a tener la mano que se necesita firme en contra del narcotráfico y del crimen organizado, porque no creen precisamente en las penas privativas de libertad, o las consideren como última opción, tal cual como me tocó escucharlo durante 8 años Arturo, en el Congreso. es que ya nos queda muy poco tiempo, pero es clarísimo, y ustedes lo han dicho, lo dijo Kast ayer, no van a hablar de temas valóricos. Eso significa que si llegan ustedes a la moneda, un eventual gobierno de José Antonio Kast no impulsaría, por ejemplo, el fin y echar para atrás el aborto en 3 causales, como sí lo había anunciado en la candidatura anterior. No es que no vamos a hablar de temas valóricos, siempre se puede hablar de lo que está en debate, en discusión. A la determinación, a la decisión que nosotros hemos llegado es que es de tal magnitud la crisis en seguridad pública y es tal el punto de inflexión que se genera en los próximos 4 años, que lo que hemos concebido es un gobierno de emergencia. En este gobierno no va a haber espacio para que nos separen a los chilenos otros temas que legítimamente cada cual tiene sus posiciones, dentro de los cuales están los valóricos, no son los únicos. Por eso le pregunto, ¿eso significa que no va a haber una iniciativa presidencial, por ejemplo, para terminar con el aborto en 3 causales? En el Ejecutivo en ningún caso se van a impulsar políticas públicas que en el ámbito de lo valórico pongan el foco de discusión en ello, recogiendo por cierto la posición que tú estás diciendo, y en ningún caso tampoco se va a estar hablando de cosas que nos saquen del foco el que tenemos que lograr una unidad nacional para combatir el crimen organizado, la seguridad pública, volver, digamos, a tenerla como corresponde en el país, y combatir el narcotráfico como corresponde. Entonces, esa es la determinación. Nuestras posiciones son sumamente claras en el ámbito del avance cultural, de la defensa a la vida. Por supuesto que tenemos mucho que hacer quienes creemos en la vida desde la concepción hasta la muerte natural, pero desde el punto de vista de las políticas públicas, desde el Ejecutivo no van a haber arremetidas en esa línea. Arturo Esquella, presidente del Partido Republicano, muchísimas gracias por partir la semana aquí en Radio Pauta. Que tengan un buen día. Que tengan una muy buena semana. Muchas gracias, Arturo. igual. Buenos días.